pase a todos ustedes, querida Iglesia de Dios. Amén. Quiero traer este mensaje con la ayuda de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos este lema que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 26, dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando aquí de una necesidad de ese reino, pero está diciendo claramente el escritor aquí, el apóstol Pablo, que hay enemigos. Y todo reino que en la antigüedad se sentó a reinar, como sea David, como sea Salomón, tuvieron que hacer una batalla contra sus contrincantes, contra sus adversarios, para que ese reino sea firme. Quiero hablarles hoy, queridos hermanos, del kingdom, o sea, el reino que viene. Algo que vemos en las series de televisión hoy en día, de estas películas que se hacen acerca de estos reinos, de esos tronos. Y es muy claro, quiero entrar a lo que escribía el apóstol Pablo, y son versículos muy conocidos, y quiero hablarles hoy, queridos hermanos, de estos enemigos que tiene Jesús y que tenemos todos nosotros. Muy conocido el versículo 12 del capítulo 6 de los Efesios, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es poco lo que está nombrando aquí el apóstol Pablo. Mucha categoría de enemigos tenemos que enfrentar. Le decía ayer a los hermanos, nosotros estamos viviendo una vida muy bendecida y muy protegida. Estamos tranquilos aquí. No hay ningún ataque de Satanás. Estamos rodeados. Más adelante me voy a explayar un poco más sobre esto. Pero el apóstol Pablo está diciendo claramente que hay muchos enemigos. Y si vamos al Apocalipsis, gran visión que vio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nacía. El apóstol Juan vio esto en capítulo 12 de Apocalipsis. Decía en el versículo 3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, o sea, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El diablo quiso exterminar siempre a Jesús, desde que nació. Aquí dice que Juan vio esa visión, pero que la tercera parte de los ángeles él arrastró consigo. Dice en Apocalipsis también que los que están en el cielo son millones de millones que le sirven a Dios. Pero la tercera parte de eso, o sea, millones de ángeles, fueron constituidos en enemigos de Dios, en enemigos que vinieron a estar aquí en la tierra. Vayamos para entender un poquito esto. ¿Por qué cuando Jesús vino había tantas personas endemoniadas? ¿No? ¿Notaron esto? La
mayoría de los milagros que Jesús hizo fueron para expulsar demonios. Y hay uno de los que me llama la atención, y vamos a volver también sobre este tema, se encuentra en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 dice el endemoniado de Gadareno. Cuenta la historia, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este espíritu inmundo, sal de esta persona, espíritu inmundo. Y dice, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. En otra parte, vamos a Mateo capítulo 8. El versículo 29. Y clamaron diciendo, los demonios, está hablando aquí, dice, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Nosotros leemos así, parece, con una voz tan suave que hablaban los demonios. No, queridos hermanos. Estos demonios chillaban, crujían sus dientes, le gritaron, dice, le gritaban a Jesús. Y aquí ellos están dando a conocer algo. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Ellos ya tienen la sentencia que algo va a acontecer con ellos, pero no había llegado todavía el momento. ¿Por qué tantos demonios había en aquel entonces? Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Dice así: le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. El pueblo de Israel se apartó de Dios, y Dios siempre le decía: no hagan esto, no adoren. ¿Por qué? Porque esa era parte de las estrellas que Satanás arrastró con su cola. El pueblo de Israel le servía, y ahí comenzaron a entrar los demonios y a atormentar. Hablando de estas potestades, queridos hermanos, potestades, ¿qué significa? Cuando algo tiene potestad o es dueño, ¿no es cierto?, de cierto lugar. Y quiero, en lo posible, hacerlos entender, queridos hermanos, qué significa eso. Que algo tenga potestad sobre un lugar, por ejemplo. Le pregunto, queridos hermanos, cuando vino el Señor Jesús, ¿cuántas naciones conocían a Dios? Apenas Israel, en parte. ¿Por qué? Porque Satanás tiene secuestrado al mundo. Tenía secuestrado al mundo, a todas las naciones eran de él. Él, cuando se presentó a Jesús: si postrado me adorares, yo te doy todo esto. Él era dueño. La potestad era sobre todas las naciones. Hoy también hay potestades que rigen diferentes lugares. Pensemos a Haití, por ejemplo.
una nación que no puede entrar en el Evangelio porque la mayoría de las religiones son macumberas, son de las magias negras, todo eso, un demonio está rigiendo ese país. Vamos a la región de la India, falsas religiones como el hinduismo, como el budismo, como el islamismo, son potestades que el diablo usa a la gente para tener presa a la humanidad. La provincia de Corrientes, queridos hermanos, que rige ahí, el gauchito Gil, la idolatría. No podemos entrar con la iglesia porque hay potestad ahí. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Mateo 28. Mateo capítulo 28, muy conocido al leerlos. Nos alegra esto, nos alegra. Mateo 28, versículo 18, perdón. Mateo 28, 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Ahora sí, el Evangelio puede salir de Israel, pero somos 11, pero tienen el mundo por delante. Ahora sí ustedes tienen potestad porque yo gané. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, ¿qué hizo nuestro gran Señor Jesucristo? Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a un pasaje de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, dice así el versículo 20. Ese debate había que cómo Jesús está por el nombre de Belcebú está echando estos demonios. Pero no, decía aquí, versículo 20: más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es preciso que Él reine, que derrote esas potestades. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está el que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Satanás fue atado, le fue quitada esa potestad que tenía sobre todo el mundo. Ahora resta que nosotros vayamos a conquistar. Queridos hermanos, quisiera hablarles ahora de algo importante que somos nosotros. Un reino o un gobierno tiene ramificaciones a otros países. No importa que otro país sea gobernado por otro gobierno que no nos acompaña. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre y necesita embajadores en todo este mundo. Este gobierno de Él está enviando a embajadores a diferentes partes del mundo. Y quiero hacerlos entender, queridos hermanos, ¿qué es una embajada? Una embajada es un lugar, como ahora se está peleando por Jerusalén, que Donald Trump quiere llevar la embajada a Jerusalén. Es un territorio ajeno dentro de un país, pero que pertenece al gobierno que tiene sus embajadores ahí. ¿Se entiende? El país donde está la embajada no tiene potestad sobre ese lugar. Ahí se rigen con las leyes del gobierno de que vienen los embajadores. Usted y yo, querido hermano, somos embajadores aquí.
Y hoy estamos teniendo una reunión de embajadores en este lugar. Y como la embajada tiene muros y tiene soldados, imagínense o vean en algunas películas que vienen corriendo y piden socorro a la embajada que le dé asilo político, así también nosotros hoy tenemos millares de ángeles que nos están guardando. Por eso le había dicho a ustedes que estamos viviendo una vida demasiada bella, demasiada buena, demasiada guardada. Queridos hermanos, pero esto no será siempre así. Las embajadas siempre corren peligro. Más aún en los países donde hay conflictos, donde no le quieren a cierto país, como vamos a las más nombradas, ¿no es cierto? La embajada de Estados Unidos en diferentes lugares tienen problemas, a veces tienen conflictos. Y esto va a ocurrir, queridos hermanos. Nuestras embajadas van a ser atacadas. En Apocalipsis el mismo capítulo que estábamos leyendo, capítulo 12, versículo 9, muy conocidos los versículos, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El último versículo dice, ahí es lo terrorífico para nosotros. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, nosotros. ¿Qué se está viendo, queridos hermanos? Que se está levantando en el mundo manifestaciones. Lo que ocurrió en Buenos Aires hace poquito, donde la policía estaba detrás de los escudos y la gente tirándole piedras sin piedad. Esto es fruto del demonio, los demonios. Y esta gran ira que tiene gran ira, no poca ira. Con nosotros va a llegar ese tiempo donde nuestra embajada va a ser atacada. Pero ¿qué hace el país, por ejemplo, de Norteamérica, cuando sus embajadores están en peligro? Le voy a invitar a mis nenas que jueguen con el teclado. Hay algo ahí que quiero usar hoy con ustedes para hacerlos entender algo. Cuando los embajadores están en peligro, no hay otra forma de rescatarlo sino es por medio de helicópteros. No hay forma de escapar por medio, si está todo cercado el lugar por manifestaciones, como ocurre hoy, que no vengan los helicópteros del cielo y le arrebaten a los embajadores para sacarlos de ese país que está están en peligro sus vidas. Entonces, yo me imagino que va a llegar, por ejemplo, el comandante del marín y me va a preguntar su nombre, embajador, Joel Darío Gorenka. Va a chequear algo y dice, sí. ¿Quién más está con usted? Está mi esposa y mis hijas. ¿Cómo se llama su esposa? Ruth Divini. Confirmando, sí, está. ¿Quién más hay con usted? ¿Quién más, embajador? Está mi madre. ¿Cómo se llama su madre? Irma Conca. ¿Chequean? Sí. Sí, está. ¿Quién más va? ¿Quién más va contigo? Va mi hermana Nancy y su esposo Ariel.
chequean, sí, está correcto, está correcto. ¿Quién más va con usted? Va mi hermano Eliezer y Mariela Borowski. Chequean, sí, está con él, todo correcto. ¿Alguien más va con usted? No. Señor, corra hasta el helicóptero y suba hacia el helicóptero. No mire atrás, agáchese porque la manifestación es pesada, es grande. Suba al helicóptero. Yo me imagino, queridos hermanos, que cuando nosotros estaremos en el helicóptero, nos agarraremos la mano y diremos, valió la pena esperar, valió la pena. Y el comandante por radio nos dirá, Señor, del otro lado está esperando Antonio Golemba, Antonio Conca y Antonina Janatsky. Y muchos más, me dice. Querido hermano, en el próximo helicóptero sale usted. Espero que tenga toda su familia en orden juntamente con usted. Eso siempre le vengo recalcando, queridos hermanos. Ese momento va a llegar que tenemos que prepararnos para ese rescate. Hay una embajada en la antigüedad que fue atacada. Te pregunto, ¿en qué necesita? ¿Qué embajada fue atacada? La embajada de Lot, en Sodoma, una ciudad tan pecaminosa, había una embajada, la casa de Lot. Y para que no era un poco atrevido lo que yo les hice, está ahí también. Vayamos a Génesis. Querido hermano, no quiero que ese día ese marín que se presente ante ti diga, tú no eres apto para subir al helicóptero porque veo rencor en tu corazón, mucho odio. No puedes subir al helicóptero así de esta manera. Y me imagino que al otro lado, como hemos escuchado ayer esta hermosa prédica del pastor Paulo, llegaremos allá al otro lado con los helicópteros, ¿no es cierto? Y nos bajarán en camillas a los que estemos heridos, a los que estemos con muchas enfermedades, porque nuestro país es poderoso. Nuestro país tiene excelentes hospitales en el otro lado, donde seremos arreglados todos los defectos físicos, las enfermedades, seremos tratados. Y donde nos dirán los que nos arreglarán, nos acompañarán, después que usted salga de esta sala, espera estas ropas para esta fiesta con nuestro Señor Jesucristo, para encontrarse cara a cara, donde también correremos y nos abrazaremos con nuestros seres queridos y se cumplirá algo, un versículo tan profundo que se encuentra en el mismo capítulo 15. Dice, capítulo 15, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Donde te abrazarás con tu padre, con tu madre y dirás ese versículo, sorbida la muerte. Ahí se cumplirá cuando nos abrazaremos con nuestros seres queridos. Y gracias a Jesús fue sorbida esa muerte. En Hebreos, ese enemigo tiene que ser destruido. Dice versículo 14 de Hebreos capítulo 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. El diablo lleva como estandarte la muerte.
vamos a Génesis a ver si esto de los marines era cierto o no es cierto. Llegaron los ángeles de Jehová a la casa de Lot. Versículo 10 o 11, ¿no es cierto? Está la manifestación alrededor, manifestación de homosexuales, manifestación de pecadores. Un asco era lo que estaba ocurriendo afuera, pero adentro no llegaron porque estaban los marines ahí. Y le hicieron esa pregunta a Lot en el versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Querido hermano, que no tienes tu familia tal vez en orden, ¿tienes alguno más de los que están aquí? Te va a hacer esa pregunta: ¿quién más va contigo? ¿Quién más va a ser arrebatado? ¿Hay alguien más? Yo quiero, querido hermano, que tengas tu familia en orden ese día, para que puedas viajar con ellos también. Que no vayas en parte, vayas completo. Y cuando viajamos, siempre, cuando nos toca el amanecer, yo le digo a mi familia: ¿qué recuerdan de esto? ¿Qué le viene a la memoria? Y yo veo a Lot corriendo con sus hijas, porque al rayar el alba vino la destrucción. ¿Qué le dijeron los marines? En el versículo 14, en la parte del medio, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Habla con firmeza con esta gente que no cree. Vayamos, el versículo 15 dice: y al rayar el alba, cuando todavía no salía el sol, los ángeles daban prisa. Corre, baja la cabeza, entra al helicóptero, porque está complicado el tema. Y dice: levántate. Es cierto, es una profecía que se cumplió, que se va a cumplir en nuestras vidas. Vamos a ser rodeados, pero nuestro reino tiene equipamiento militar para buscarnos, para rescatarnos. No nos va a dejar, porque las leyes que rigen a este mundo nos van a condenar, no nos vamos a salvar por nada. Volvamos, queridos hermanos, a este capítulo de Marcos, capítulo 5. Quiero que mi esposa cambie de canción. Todos conocen la historia, pero me llamó la atención algo que aconteció con ellos. Fueron, dice, y le contaron en el versículo 16 los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Versículo 17 dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No, ¿qué estaban haciendo esta gente? Rechazando a Jesús. Rechazando a Jesús. Querían vivir con los demonios, querían seguir en su vida, querían seguir con las drogas, querían seguir con el alcoholismo. ¿Sabe Jesús de acá? Le dijeron: no, qué terrible decisión que tomaron los gadarenos. ¿Cómo van a tomar una decisión de esa? Querido hermano, yo quiero que tomes a Jesús y le digas: quédate con nosotros. Quédate con nosotros, que ya se hace tarde. Vamos a mi otra familia que necesita tu presencia. Yo vi cómo quitaste esos demonios. Estaba atrás con miedo, pero vi lo que tú hiciste. Quiero que vayas junto conmigo a la casa de mi tío, que es alcohólico, y que liberes a su familia. Quiero que vayas a la casa de mi cuñado y mi cuñada, que les quites esos problemas para que ellos puedan vivir felices. Quiero que vayas a los que están sufriendo. Quiero que vayas a toda la localidad. Que todo 2 de mayo acepte a Jesús. Vea con tu sola presencia que los demonios no tengan más potestad aquí.
que la única potestad sea de nuestro Señor Jesucristo. Quédate, Señor, y se hace tarde. Queridos hermanos, miremos para arriba y digamos: ven en tu reino, prepara tus ángeles para ese rescate. Estoy listo, estoy preparado. Tengo mi familia aquí conmigo. Puedes venir, Señor. Y que esa oración que el Señor Jesús nos enseñó sea para nosotros: venga tu reino, y que esos enemigos estén terminados para siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.